Eclesiastés, lección 2. Vamos a usar ahora el pasaje de Eclesiastés, capítulo 1, del versículo 12 hasta el 18, la primera parte. Así que voy a leer. Dice de esta manera: Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo o tarea dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: He aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Hasta aquí va a ser. Entonces, usando nuestro material que tenemos, entonces estaremos en la página 3, desarrollando el tema los problemas del pesimista. La primera parte hablamos algunos hechos básicos, y ahora vamos a ver la segunda parte, el fracaso de la sabiduría, que nos presenta en estos versículos, ¿no? Del versículo 12 al 18 del capítulo 1. ¿Qué encontramos aquí? ¿De qué clase de sabiduría está hablando? Y para ello tenemos que ir a Santiago. Santiago capítulo 3, el versículo 15, nos dice que hay diferentes sabidurías. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Ves? Hay una sabiduría que desciende de lo alto. Luego hay otra sabiduría, dice, que es terrenal, otro animal y diabólica. ¿Ves? ¿De qué sabiduría entonces está hablando? Aquí en Eclesiastés es la sabiduría terrenal. La sabiduría es una virtud importante, ¿no? Hemos estado diciendo de que es la aplicación del conocimiento. Es decir, de esa manera entonces puedes sacar mayores resultados. Pero aquí, cuando vemos que en la sabiduría terrenal, entonces busca también mayores resultados con la aplicación del conocimiento que tiene. Y cuando nos habla de sabiduría terrenal, no nos está hablando de la sabiduría que fluye o que es usada de repente en un cristiano, ¿no? Porque él tiene un cambio de parte de Dios, sino aquí estamos hablando de la sabiduría terrenal, que es una persona que no conoce a Dios y puede tener sabiduría para algunas cosas de esta vida. Entonces ahí es lo que hablamos, el fracaso de la sabiduría. En el versículo 13 dice: Di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Otra vez estamos sobre el tema, la filosofía de la vida debajo del sol. Debajo del sol, o aquí dice debajo del cielo, también está relacionado. De modo entonces el personaje, el escritor, está describiendo, ¿no?, su experiencia, como estamos considerando. Entonces se aplica a buscar, dice, sabiduría, y aplica la reflexión a todos los aspectos de la vida, pero no encuentra satisfacción, no encuentra provecho. Y él se dedica, dice, a investigar y a buscar, dice, ¿no?, con todo esfuerzo. Pero este penoso trabajo, que en otras versiones usa la palabra tarea, dice, eso nos está indicando que es una actividad
actividad compulsiva, ¿no? Que lo hace, vamos a decir, con el esfuerzo humano. Aquí no está dependiendo de Dios, ¿no? Aquí no encomienda sus asuntos en Dios. Sencillamente está hablando una persona que está alejada de la comunión con el Señor. Y por eso entonces se está esforzando, ¿no? con lo que puede. Bueno, gracias a lo que vemos aquí, es una persona que no está aplicando sabiduría para hacer lo malo, para robar, mentir, engañar, destruir a la gente, ¿no? Sino que es que él quiere desarrollar eso de repente en una gestión pública, en un lugar donde está relacionado con personas y quiere el bien de esas personas, pero está lejos de la comunión con Dios. Y así que aplica, vamos a decir, esa sabiduría, dice, debajo del cielo, sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Entonces es la vida terrenal, sabiduría terrenal, pero para la vida terrenal. Es como decir, queremos triunfar, queremos desarrollarnos, pero sin tomar en cuenta a Dios. No, no está Dios en su agenda. Aplica a ese aspecto, ¿no? Y por eso es una tarea muy, muy afanosa, dice, ¿no? Es como que Dios le ha dado, dice, ¿no? Ese trabajo penoso, Dios le ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Es decir, es como que el Señor permite. Estamos hablando de un hombre sin Cristo, ya tú quieres desarrollar en esta tierra, quieres progresar, pero no quieres hacerlo con mi ayuda, porque Él se ofrece, está cerca, vamos a decir, de esa persona. Hay otros elementos que le están acercando a Dios, puede ser un familiar, un consejero, o un predicador, o un pastor que le esté diciendo es bueno para esa situación laboral, o vamos a decir, si tienes un anhelo de desarrollarte en esta tierra, o tienes un proyecto de vida, necesitas Dios, pero Él no toma en cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios lo suelta, si digamos, ¿quieres desarrollarte sin mi ayuda? Entonces hazlo. Y es lo que dice, esta penosa tarea Dios le ha dado. Llega a ser entonces un afán gravoso, un trabajo penoso, ¿no? Que Dios no es que le manda a hacer, sino lo suelta para que haga ese trabajo en esta tierra, ¿no? Eso es. Entonces, por eso estamos hablando del fracaso de la sabiduría. ¿Qué más nos dice aquí? Del versículo 13, 14, ¿no? Más adelante, hasta el 18 nos va a presentar aquí, dice, el resultado. A ver, el resultado de todo este esfuerzo, ¿no? De buscar sentido a su vida sin Dios es aflicción de espíritu. Y por eso entonces hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias que va a haber, ¿no? El versículo 14 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, porque ahí está aplicando la sabiduría. He aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Es que estos escritos, hermanos, está combinando el estilo poético con el narrativo, y aquí, como hemos hablado, es este estilo pesimista. Y entonces hay algunas cosas que están entre líneas, y eso se necesita mayor análisis, por eso cotejar con otras versiones. Hay que leer Eclesiastés en otras versiones, eso me ha ayudado. La versión Dios habla hoy, ¿qué nos dice de esto de aflicción del espíritu? Es como querer atrapar el viento.
Si seguimos la ilustración que estoy usando, ¿no? Alguien quiere prosperar, alguien quiere desarrollar un proyecto de vida sin Dios. No es que vamos a decir él está lejos de la influencia de Dios, de la Biblia, de todo eso, sino tiene influencia. Así que voluntariamente se aleja de Dios. Es el caso. Puede ser un hijo de familia cristiana, un hijo de generación cristiana, papá cristiano, abuelo cristiano, bisabuelo, pero él se aleja de Dios. Y entonces el Señor lo suelta. ¿Quieres experimentar la vida? Lo suelta. Busca sentido en la vida, entonces reflexionando, analizando eso, ¿no? ¿Cómo hago las cosas mejor? Dice, ¿y cuál es el resultado? Frustración, aflicción de espíritu, porque eso es, dice, como querer, ¿cómo dice? Como querer atrapar el viento. Esa palabra aflicción de espíritu, en la versión de Os habla hoy, está expresa, ¿no? Dice, querer atrapar el viento. Y es una tarea, vamos a decir, imposible. ¿eh? Se refiere a luchar por lo no alcanzable. Los seres humanos debajo del sol no pueden resolver sus problemas. Pues. Hay tantas cosas que hay que enfrentar en esta tierra, por eso necesita a Dios. Pero sigue diciendo, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Seguimos con nuestro material. Hay torceduras y vacíos insondables en la vida, dice. Lo torcido puede referirse a la vida humana y al medio ambiente. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Lo torcido no puede enderezarse, lo incompleto no puede contarse. Es como decir, eso vacío sería que el Señor le ha dado al ser humano una responsabilidad, pero no, no ha aceptado, esa responsabilidad humana. Y entonces el hombre se ha llenado de intelectualidad, de afanes de esta vida. Dice. Por eso, cuando pensamos en Romanos capítulo 1, Dios le dio una revelación de su presencia. Dice, lo invisible de Dios se hace visible por medio de la creación. Ahí está. Es un hombre sin Dios, sin Biblia, sin iglesia, sin pastor. Dice, puede conocer a Dios, que hay un creador a través de la creación. Cuando mira el sol, las estrellas, la luna, las estaciones, y toda la tierra. Cuando mira su cuerpo, el ser humano que tanta potencialidad tiene, ¿y cuál es la responsabilidad que le pone? Según Romanos dice, dar gracias a Dios. Ahí dice, no le glorificaron. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Pero ¿cómo he conocido a Dios? Por medio de la creación. Entonces ahí está la responsabilidad humana. Y dice ahí, creyéndose sabios, se hicieron necios. ¿Ves? Ahí está el resultado. Esa es la naturaleza humana. Se hicieron necios. Entonces ese corazón torcido no se va a enderezar por la sabiduría humana, por esfuerzo humano. Tiene que volverse a Dios, dice, ¿no? También puede ser, dice, en algunas, ¿cómo se dice? En el medio ambiente, como dice, ¿no? Y aquí cita 1.4, Eclesiastés 1.4, que dice, ¿qué provecho? No, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Hay algo, vamos a decir, que en el medio ambiente es que Dios permite que así sea. La tierra, cuando dice permanece, se va desarrollando bajo sus normas. Sería que Dios le ha establecido a la tierra. Eso no podemos cambiarlo, no podemos
moverlo a nuestro favor. Es un poco difícil estos versículos, hermano, no es tan fácil. A ver, algo del medio ambiente. La ley de la gravedad. Nosotros quisiéramos cambiarlo, pero Dios lo ha puesto así. Es necesario la ley de la gravedad, es necesario para esta tierra. La lluvia. Mira, en la lluvia hay una reflexión. ¿Cuándo comenzó la lluvia? De arriba hacia abajo. ¿Cuándo comenzó la lluvia? Toda esa sabiduría está en la Biblia. Dice en el diluvio, en ese tiempo. Porque dice, en el huerto del Edén, ¿cómo se regaba? No de arriba hacia abajo, sino salía un vapor de abajo hacia arriba. Y ese vapor regaba la tierra, refrescaba. Las plantas ahí recibían la humedad necesaria para desarrollarse. Así dice en la Biblia. Entonces hay cosas que Dios ha establecido y nosotros no podemos moverlo. De eso está hablando, ¿no? Lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no puede contarse. Este es un proverbio, pues, es un proverbio, pero en el estilo poético. Sigamos viendo. Y luego dice, vuelve a decir, 16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría. ¿Ves? Han reflexionado, ha hecho filosofía de la vida debajo del sol. ¿Ves? Y dicen mucho más de lo que las personas anteriores han hecho, ¿no? Entonces, eso que es lo que es el esfuerzo que él pone para poder encontrar sentido en la vida. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, ¿ves? Por eso dijimos entonces que nos inclinamos a pensar que el escritor de este libro es Salomón, quien ha experimentado esa sabiduría y esa ciencia. Y sí, el 17, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, también a entender, ojo ahí, las locuras y los desvaríos. Ahí está el caso. ¿Eso qué nos dice entonces? Esto no es analizar a una persona que está, vamos a decir, pasando de repente, ha llegado a un estado de locura. Esa es una enfermedad, ¿no? Mental o del cerebro. No está hablando de eso, sino ya comparando varias versiones y los estudios que hay, es que está hablando de sí mismo, a entender locuras y desvaríos. Es que él estaba pasando por ese tiempo de locura o desviación, se desvió del plan de Dios. Eso está diciendo, eso es lo que vemos. Entonces está expresando una condición espiritual. Sí, me esforcé en analizar, ver las cosas de la vida, todo eso, ¿no? Pero dice ahora, incliné mi corazón, dediqué mi corazón a entender las locuras y los desvaríos. Su situación espiritual está hablando, ¿no? Que se desvió. Entonces hay otros comentaristas que hablan. Dice, por este versículo podemos decir que él escribió este libro, como decir, en esa condición lejos de Dios, pero por lo general, vamos, por el viéndolo panorámicamente el libro, sabemos que al fin se vuelve a Dios. En el capítulo 12, como encontramos, ¿sí? ¿Qué le queda al hombre? Dice, ¿no? 12:13. El fin de todo el discurso oído, o lo que han leído, diría a sus lectores, es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. No hay otra salida. No es que tú puedas encontrar sentido en la vida, propósito o ser feliz en el término de emociones lejos de Dios. Lo que te queda es volverte al Señor. Cuando una persona ha tocado fondo,
Entonces, ¿qué le toca ahora? Levantar su rostro hacia Dios, invocar a Dios. Entonces, el resultado de escribir este libro es que Salomón se reconcilió con Dios. Y por eso entonces dicen que este versículo 17, él está hablando, filosofando de la vida, ¿no? Con la sabiduría que tuvo, las experiencias que tuvo, todo esto, pero lo está haciendo sin Dios. Y vale, ¿saben por qué? Porque está hablando en la altura de una persona que no ha conocido a Dios, pero que quiere encontrar sentido en su vida. ¿Para qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hay un vacío en mi ser? He logrado éxitos, he tenido, vamos a decir, experiencias fabulosas, pero al fin, en mis momentos solemnes, estoy vacío. Eso no satisface. Entonces vale este libro para poder reflexionar, ¿no? Y como hemos dicho, es buen material evangelístico, ¿no? Y otra vez ahí está la palabra aflicción de espíritu. Conocí que esto era que como querer atrapar el viento. Aflicción de espíritu es la expresión. Querer atrapar el viento. ¿Cómo vas a poder atrapar el viento? Es algo difícil, imposible para el hombre, ¿no? Y concluye con el versículo 18 cuando dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Si estuviera hablando este pasaje de la sabiduría que viene de lo alto, no sería lógico, porque la sabiduría que viene de Dios no causa molestia. ¿Ve? Aquí dice, mucha molestia. Y quien añade ciencia, conocimiento, añade dolor. El conocimiento y la sabiduría de Dios no es molestia, no es dolor. Entonces está hablando de una sabiduría terrenal. Es algo que, vamos a decir, busca el hallarle sentido a todo lo que está haciendo, busca encontrarle significado a todo lo que está haciendo. Y por eso entonces no es alguien despreocupado, sino alguien preocupado por la vida. Quiere ser un hombre de bien, pero sin Dios. Esa es la lección que encontramos aquí, ¿no? Ahora, en el siguiente párrafo del capítulo 2, del 1 al 12, que vamos a encontrar el fracaso de la búsqueda del placer. Entonces, es un hombre que experimenta placer en varios aspectos, ¿ya? A ver, hacemos la lectura, no nos va a ocupar minutos. Sigue diciendo el escritor, dije yo en mi corazón, o sea, pensó, reflexionó, meditó. Ven ahora, está diciendo corazón, te voy a probar con alegría y gozarás de bienes. ¿Quieres bienes? Te voy a dar bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa, ¿qué dije? Enloquece. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Pues, al final del placer, él se pregunta, ¿y de qué sirve esto? Luego, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, alimentos, bebidas, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Estamos viendo ahí edificaciones, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice de estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Luego, compré siervos y siervas. Esta es la manera de expresar riqueza en ese tiempo. Siervos y siervas. Tuve siervos nacido en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también de plata y oro. No había billetes, no había cuenta bancaria. Y tesoros preciados de reyes.
obsequios que recibía, ¿no? Y de provincias. Las provincias que estaban bajo su gobierno, países que conquistaba y lo convertía en una provincia a su servicio, ¿eh? Luego misa de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. En todos estos placeres, él está aplicando sabiduría. No es un perdido por ahí, ¿no? No, desenfrenado, sino que está aplicando sabiduría, pero es su naturaleza que lo lleva por estos caminos, ¿ves? Buscando el placer. Luego dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlos, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Ves? Aquí vemos otro. El fracaso del placer, dice. Habiendo mostrado el fracaso de la sabiduría, el predicador muestra ahora el fracaso de su opuesto. Es aquí donde vamos a ver su resolución, su determinación de probar el placer, su conclusión luego, y luego su detallado relato, ¿no?, acerca de los placeres. Y la repetida conclusión, que es del versículo 11, como que repite en el versículo 2, cuando dice, ¿de qué sirve todo esto? La risa, siguiendo nuestro material, la risa tiende a ser usada tocante a la diversión superficial, como decir, ¿no? La risa no necesariamente expresa una, una condición de felicidad o quizás de paz interior, de que tenemos que pensar en valores más perennes o un sentimiento puede ser así de felicidad, ¿no?, en esta tierra. No esperes, la risa puede ser producto de un momento emocional, porque aquí dice, ¿no?, a la risa dije enloqueces, sí, porque uno puede reírse por una broma, pero no significa que tienes paz interior. Una broma, un chiste, vamos a decir que por ahí puedes ver. ¿Ves? Entonces, ¿qué hay al final de esa risa? La tristeza. Termina con un suspiro de tristeza. Y eso puedes analizar si eres observador en algunas personas. Su gozo no es completo, porque su risa termina en un suspiro de tristeza. ¿Ves? Entonces, de eso está hablando. A la risa enloqueces. Que a la risa le dicen, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Luego el placer, dice, en su uso general, él es más precavido. Todas las clases de placer no alcanzan a resolver el problema del predicador. Es el caso, ¿no? Y aquí vemos que son grandes logros, ahí si podemos observarlo, grandes logros que está mencionando él. Pero dice, todos estos placeres no resuelven mi problema. Entonces, sigue preguntándose, ¿de qué sirve todo esto? ¿No? Porque hay algo más que puede esperar de la vida. Entonces, no es solo la satisfacción de tener esas cosas, experimentar esos placeres, sino hay algo más que el ser humano busca, porque eso es la naturaleza que Dios le ha puesto en su ser. No sé quién dijo, por ahí lo vas a encontrar el autor, dijo ahí,
En el ser humano hay un vacío en forma de Dios. Esto es ilustrado porque Dios es espíritu, ¿no? Es una ilustración. Dios no tiene forma porque es espíritu. Pero como es una ilustración, vale. Hay en el hombre un vacío, dice, en forma de Dios. Y mientras ese vacío no se llena de Dios, entonces siempre va a estar inquieto, buscando, caminando de aquí para allá. Porque ha sido creado así, para Dios. Y cuando dice tiene forma de Dios, es que no va a poder ser reemplazado con otro que cabe en esa forma. En esa forma. Eso es lo que quiere decir ese proverbio y ese dicho, ese pensamiento reflexivo. Si ese vacío tiene forma de Dios, imagínense que es un triángulo y la religión es un cuadrado. Es para ilustrar, ¿no? La religión es un cuadrado. ¿Puede un cuadrado entrar donde hay un vacío triángulo? No, pues. Por eso es que muchas personas religiosas no encuentran sentido en la vida, propósito, están desesperados cuando se acerca el día de la muerte. Toda su religiosidad no ha llenado el vacío que hay en su ser. ¿Ves? Entonces, es lo que está diciendo, todas estas cosas que él experimentó no resolvieron su problema, que él está filosofando. Es un hombre muy entendido, muy sabio, muy reflexivo. Es uno sereno, podemos decir. No es un alocado que desprecia a Dios, pisotea la Biblia, rompe la Biblia, quema la Biblia, ¿no? Ese es fanatismo. Fanatismo es fervor sin conocimiento, fervor por algo. Un fanático político sale a la calle, grita, rompe vidrios y todo. Y luego le dice, ¿y por qué usted está haciendo esta protesta? No, es que debemos reclamar. ¿Y qué es lo que está reclamando? No, es que mi compañero me entró de aquí, yo estoy apoyando a mi compañero. No tiene la respuesta. Es fanático. Entonces, ¿qué significa eso? Fervor, pero sin conocimiento. Así, entonces, puede haber religiosos que son fanáticos en su religión, pero no tiene conocimiento. Es un desvariado. Pero aquí vemos un hombre sereno, sensato, pero está aplicando sabiduría terrenal a las cosas de esta vida. Y por eso piensa, pues, todo esto experimentado, dice, todo esto he disfrutado, está hablando de sus años que tuvo, vamos a decir, esos recursos. Históricamente el pueblo de Israel en el gobierno de Salomón fue un desarrollo asombroso económicamente, militarmente, en cuanto conquista territorio extenso, y ese territorio se ganaba con guerras. Y se puede decir, tuvo buenas, cosas muy buenas, pero él estaba con Dios. Pero ahora está sin Dios y dice, ¿de qué me sirve todo esto? Porque hay un vacío en su ser. ¿Ves? Algunos detalles a ver de aquí que nos está hablando, ¿no? Del versículo 3, ¿no? Propuse mi corazón agasajar mi cuerpo, con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. Es decir, eh, no perdió, vamos a decir, ese afán, ese deseo de reflexionar con sabiduría en medio de todas estas abundancias que había, ¿no? de alimentos y de vino. Con la palabra vino, no está diciendo que se buscó la embriaguez o algo así, sino en general lo que incluye la alimentación y el vino que lo que acompañaba, ¿no? Eh, pero dice, esto también lo ve como una necedad. Engrandecí mis obras, está hablando de las construcciones que hubo en ese tiempo. Recuerden eh, mm, la fama de un rey se expresaba en sus edificios y evaluaban los edificios ahí
dedicados a muchos usos, pues administrativos, religiosos, puede decir la casa del rey, del presidente, ¿no? Pero que tuvieran columnas. Cuanto más columnas y más altas, ese era el prestigio de que es un, vamos a decir, es un gobierno de prosperidad. Por eso vemos ahí en la arqueología esas imágenes, ¿no? Las, las religiones también competían con ellos, pues. Entonces, una religión que presentaba templos con columnas altísimas y cantidad de columnas era más prestigiosa. Por eso dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas y lo resto para mí viñas y todo eso, ¿no? Compré siervos y siervas, que aquí nos dicen, ¿no? Que esto implica entonces que estaban incluidas, vamos a decir, ¿no? En la búsqueda de todo ese placer, estaban incluidos el poder ensanchar sus capacidades económicas, buena producción en el terreno, y para eso necesitaba mano de obra, que eran los siervos y las siervas, pues, y los mejores productos, árboles de todo fruto, dicen. Y ahora para que atienda todos esos terrenos, se hizo estanques de aguas, dice, ¿no? Para regar todo el bosque. Eso está hablando, ¿no? Que en esta búsqueda del placer, entonces no se midió en dar todas las facilidades para que siga desarrollándose la producción, los buenos productos, vamos a decir, los mejores que puedan desarrollar en ese tiempo, ¿no? Pero aquí hay un detalle en el versículo 8. En nuestra versión Reina Valera 60 lo omite olímpicamente, cuando sencillamente dice, me hice de cantores y cantoras, y de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos. Dios habla hoy, añade, compáralo, búscalo, dice ahí, me hice de concubina tras concubina. Y otra versión dice, mujer de tras mujeres. Puede ser también lo que ya la Biblia nos habla, ¿no? De las esposas y concubinas del rey. Pues. El rey podía tener ahí muchas damas. Y Salomón también, si estamos diciendo, ¿no? Conforme a la costumbre del rey, eso fue uno de sus satisfacciones. También eso indicaba prestigio del rey, que tuviera muchas esposas y concubinas. Para él, para ellos no pesaba la ley, las leyes que aplicaban para los ciudadanos comunes en este aspecto, ¿no? de familia. Ese es el detalle que está en el versículo 8. Pero en todo ello dice, está reflexionando, pero dice, conservé, y fui engrandecido y aumentando más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé, ¿qué cosa? Conmigo mi sabiduría. Porque ese era el bien preciado, podemos decir, que tuvo y lo mantuvo, aun cuando se alejó de Dios, Salomón mantuvo esa sabiduría. Y entonces, por eso dice, sí, experimenté todos esos placeres y para cualquiera podemos decir, algunos de esos placeres eran, pues, no eran ilícitos. Aquí no hay una conducta de excelente santidad, no. Es un hombre alejado de Dios. Pero dice, conservé mi sabiduría. Eso es lo que apreciaba, como estamos diciendo. Y por eso sirve este libro, vamos a decir, para ver que en todo su desvarío, su alejamiento de Dios, del ser humano, puede tener una pizca de lucidez
moral, se puede llamar, o lucidez espiritual. Porque eso está diciendo ahí, donde conserva su sabiduría, ¿no? El pecado deteriora la capacidad reflexiva. De allí que una de las descripciones del hombre muerto en delitos y pecados, dice, él hace locuras porque está muerto interiormente, pero puede conservar en todo esto, esta experiencia que está teniendo este rey, conserva su sabiduría. Y eso es lo que debemos ver. Nosotros como predicadores, maestros, en el hombre más perdido puede haber una pizca de bondad. Y de repente él ni se da cuenta. Y tú le hablas de eso. Como Pablo, pues Pablo, hombre más sabio, ¿no? Llegó a Atenas y toda su idolatría, que pueden decir, ¿no? Cualquier evangelista de este tiempo, lo primero que hubiera hecho es su primer sermón: a Dios no le gusta idolatría. Y no hubiera ganado ni uno. Pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo Pablo? Le felicito. Ustedes son muy religiosos. Le está hablando legal. Religión es la expresión de su creencia, pues, en su Dios, aunque no al Dios verdadero. Ustedes son muy religiosos, les felicito. Pero yo he visto, dice, en todos sus altares, dice, un altar sin una efigie. Y todavía está puesto ahí al Dios no conocido. A ese Dios conocido yo les vengo a anunciar. Y como ellos querían estar bien con todos los dioses, aprestaron oídos. Es un hombre sabio, pues, Pablo. Quiere decir que está viendo el único puntito que puede decir en toda esa perdición en idolatría, él ve un punto bueno. Y explota ese punto bueno para su beneficio. Así tenemos que ver, en el hombre más perdido puede haber algo de bueno. Y entonces desde ahí puede volverse al camino del Señor, ¿no? Que también de moverse en este tiempo con sabiduría, ¿no? El hombre, dice, conservó su sabiduría. En todo este desenfreno, se puede decir, ¿no? de experimentar placer, pero conservó su sabiduría, ¿no? Pero ya llegamos a la conclusión ahora, cuando dice el versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno. Es muy general estas expresiones, ¿no? Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, claro, merece porque es fruto de su trabajo, y esta fue parte de toda mi faena, tarea, afán. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlos, y aquí todo era vanidad de vanidad y aflicción de espíritu sin provecho debajo del sol. ¿Ve? Esa es la conclusión a que llega, ¿no? Por eso estamos hablando en esta parte, ¿no? Primero fue el fracaso de la sabiduría y ahora es el fracaso de la búsqueda del placer, ¿no? Porque es un personaje que está lejos de Dios. Aquí nos quedamos en esta clase, pero luego continuaremos. Muchísimas gracias por su atención. Sigan leyendo el material y la Biblia sobre todo. Comparen con otras versiones. Lean Eclesiastés, pero en otras versiones, y les va a ayudar muchísimo. Muchas gracias.